El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ya lo dejo aquí mismo. Hace unos días os compartí cómo hubo un versículo que me llenó de fervor. Un versículo que lo estuve recordando toda la semana y que toda la semana me daba fervor. Es un versículo del sacerdote que vivió en el siglo VI antes de Cristo, Ezequiel, uno de los profetas mayores de Israel. Y es este: te establecí como querubín ungido en la santa montaña de Dios. Te establecí como querubín ungido. Esa expresión aplicada a San José, pero imitada por todos sus hijos, los que somos hijos espirituales de San José, me pareció un sermón. Se puede invitar de un modo más bello, más dulce, a la santidad, a contemplar a Jesús, a estar con Jesús, a seguirle, que el darnos cuenta de que podemos parecernos un poco a un querubín, pero a un querubín ungido, a un querubín colocado en la santa montaña de Dios. Para mí recordar ese versículo era un sermón. Ojo, lo imitamos un poco. Ojalá fuéramos querubines despegados totalmente de las cosas de la tierra. Ojalá. Y ojalá
que mereciéramos ser ungidos, pero no se unge uno a sí mismo, es Dios el que unge. Y ojalá que siempre estuviéramos en la montaña santa de Dios. Desgraciadamente nos distraemos muchas veces, y a veces nos distraemos con cosas incluso que nos manchan, siempre quejándonos, siempre haciendo juicios, cosas así. Bien, el caso es que en este sermón me quería fijar en el primero de los dos querubines que hay sobre el arca de la alianza. ¿Por qué digo me voy a fijar en el primer querubín? Porque hay dos textos en la Sagrada Escritura que este año, por primera vez en mi vida, cuando los he leído, he dicho, pero si está hablando de José y de María, está hablando de ellos. El texto, primero referido a José, a mi entender, la gloria del primer querubín, José como el primero de los que está en esa tapa que era el propiciatorio del arca, está en el capítulo 28 de Ezequiel. Y os va a sorprender, es una proclamación contra el príncipe de Tiro. Tiro era una ciudad independiente, pero que tenía una influencia sobre otras ciudades, sobre una gran flota, era importante por el comercio Tiro. Pues bien, Ezequiel hace un oráculo que le da Dios contra él. Tanto es así las cosas que va a decir el profeta, que muchos santos padres, ya en época cristiana, dijeron, sí, el destinatario era el príncipe de Tiro, pero en realidad está hablando de Lucifer. Y es verdad, leemos este oráculo y se le aplica muy bien. Lo que he descubierto este año es que si como un calcetín le damos la vuelta y lo aplicamos todo, pero al revés, a San José, pega perfecto. Si todo lo que se dice contra el príncipe de Tiro lo aplicamos en positivo hacia San José, vale de un modo que yo mismo me quedé sorprendido. Dice así el profeta Ezequiel 6 siglos antes del nacimiento del Mesías. La palabra del Señor vino a mí, mortal, dile al príncipe de Tiro, así dice el Señor. Hago un parón a las palabras sagradas de Dios que están en su palabra, la palabra de Dios. ¿Por qué quiso Dios que un mensaje para el príncipe de una ciudad quedara en su palabra y fuera proclamada esa palabra allá donde se predicaran las Escrituras? Pues en un primer sentido, ya os lo he dicho, en un primer sentido, la soberbia de los poderosos. Y en este caso, el caso del príncipe de Tiro, la soberbia del poderoso que fue muy grande en el espíritu por su oración, por su vida espiritual, y después se corrompe. Ese es el sentido primario. Pero hay un sentido secundario que lo descubrieron los santos padres. Todo esto se puede aplicar a Lucifer. Y es verdad, nos descubre aspectos de esa figura misteriosa. Pero hay un tercer sentido. Si le damos la vuelta, si lo entendemos al revés, como elogio sirve para San José. Comienza diciendo el profeta, porque tu corazón es orgulloso y tú has dicho, yo soy Dios, me siento en el asiento de los dioses, en el corazón de los mares, y entonces ya sigue Dios. Parémonos a mirar estas palabras, porque tu corazón es orgulloso, la humildad de San José. A Dios le podía haber dicho a San José,
porque tu corazón es humilde. Y continúa, y tú has dicho, yo soy Dios. San José nunca dijo que era Dios, al revés. Él, como San Miguel, decía, ¿quién como Dios? Pero el que nunca dijo, yo soy Dios, fue celestializado, fue recubierto de aspectos de la divinidad. Ninguna criatura va a ser nunca Dios, el único, pero sí que podemos recubrirnos, como el oro que cubría los querubines del arca, podemos recubrirnos de aquello que no es nuestro, de aquello que no sale de nosotros, de aquello que lo recibimos, mucho más precioso que nosotros. Cada santo está recubierto por la gracia que viene directamente de Dios, una gracia que le hace parecerse a Dios. En ese sentido, lo diviniza. Tiene características humanas, pero adquiere características divinas. Porque tu corazón es orgulloso, porque tú has dicho, yo soy Dios. San José al revés. Me siento en el asiento de los dioses. Aquí podemos decir, ni los falsos dioses del paganismo se sentaron nunca en un sitial tan excelso como San José. No hay ningún falso dios de todas esas leyendas y mitos que nunca estuviera en un sitial tan excelso, tan rodeado de la verdadera gloria, de los verdaderos tesoros del Espíritu, como lo fue San José. Podemos imaginarnos a esos falsos dioses, por ejemplo los del Olimpo, pues sí, muy en lo alto, con edificios de mármol, comiendo cosas deliciosas, y ya está, y poderes falsos que les atribuían. San José era grande por sí mismo. San José había sido divinizado. Y él nunca se le ocurrió decir, me siento en el asiento de los dioses, en el sitial de los dioses, porque se daba cuenta de que solo había un Dios y todos somos siervos. Jamás se le ocurrió esto. Frente a la idolatría de este príncipe de Tiro, que se cree que puede hacerse igual a esos falsos dioses, la humildad de San José al lado del verdadero Dios. Él sí que se sentó al lado del verdadero Dios hecho hombre. Y después una expresión muy interesante. Él se sienta en ese sitial, dice el príncipe de Tiro, del príncipe de Tiro dice eso, en el corazón de los mares. Acordaos de las palabras que le dice el ángel a San Juan en Apocalipsis 17. Dice San Juan, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. San Juan tuvo una visión de una mujer sentada al lado del mar. Y el ángel le dice, esas aguas que has visto son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pues bien, San José, si el príncipe de Tiro en su soberbia decía, me siento en el corazón de los mares. ¿Por qué? Porque su ciudad de Tiro era una de los centros del comercio naval, lleno de riquezas, lleno de barcos que iban y venían. Las naciones comerciaban con él, iban a esa ciudad. Bueno, pues si eso lo decía lleno de orgullo el príncipe de Tiro, San José lo puede decir ahora con toda humildad. Lo mismo que María en el Magnificat reconoce que todos la van a ensalzar a ella, San José puede decir, yo me siento en el corazón de los mares, es decir, en el corazón de los pueblos, de las muchedumbres, de las naciones y lenguas. Había muchos pueblos en la tierra en esa época y actualmente, tribus, naciones, lenguas.
Pero por muy grande que fuera la familia humana, el corazón de toda esa familia humana, el corazón de ese océano, de todos esos mares, era Israel, porque de Israel iba a salir la salvación, como de un corazón. Y el centro de ese corazón era la casa de Nazaret. Él, en verdad, se sentó, tuvo su asiento en el corazón de los mares, de los pueblos de la tierra. Y sigue sentado allí. Estuvo en la tierra en el mismo centro material donde estaba físicamente María y Jesús. Y en el cielo seguro que no está en cualquier rincón olvidado, ni mucho menos. Sigue ahora como protector de toda la Iglesia, como padre espiritual de ese nuevo linaje. Con lo cual, fijaos esa expresión tan bonita cuando veáis una imagen de San José. Él con humildad, como María en el Magnificat, puede decir: me siento en el corazón de los mares de todos los pueblos de la humanidad. Que todos nosotros, paro aquí, porque el texto de Ezequiel sigue y sigue, es una riqueza tan grande la que Dios nos ha dado en ese pasaje de Ezequiel, pero hoy paro aquí y que todos nosotros, si queremos, no se nos obliga, aceptemos la paternidad de San José, que los que hemos entendido la maternidad de María, si queremos, se nos ofrece, podemos salvarnos sin acordarnos de San José en toda la vida. Podemos salvarnos sin acordarnos de él. Pero si queremos, que le acojamos como Padre, como presencia verdaderamente eficaz en nuestra vida por la intercesión, por el acompañamiento, por verlo a nuestro lado. San José, estate a mi lado durante esta misa.